Queridos amigos, qué gusto estar una vez más con todos ustedes. La semana pasada comenzamos el tema de cómo mejorar las relaciones familiares. Por los comentarios que hemos recibido, ha sido un tema muy bien recibido, donde la gente realmente quedó contenta y también surgieron dudas, por decirlo así, dudas prácticas de cómo aplicar todo esto. Entonces les quiero dejar con Lorena, darle las gracias a ella que nos da el tema, agradecerle a Marina, a Guillermo, a Sister Yanis que están con nosotros, y sin más les dejo con Lorena para que nos vaya empapando más en ese echarnos al agua prácticamente. La vez pasada le hice una pregunta medio fea, que en teoría sonaba todo esto muy bonito, pero que lo bajara a la práctica. Y creo que mucho del tema de hoy es eso, poder bajar el tema a la práctica. Sin más, Lorena, bienvenida. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Y bueno, este tema de la conexión con los hijos, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, cuando tenemos un hijo, vienen muchísimos sentimientos a nosotros, ¿no? Tanto al papá como a la mamá es muchísima emoción, un gusto enorme, pero también es como muchísima responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con este chiquitín que tengo en brazos, ¿no? Cuando recién tenemos a nuestro primer hijo, y qué responsabilidad de que lo que haga o deje de hacer va a influir en este pequeño ser humano, ¿no? Entonces, lógicamente, pues efectivamente nos vienen muchísimos sentimientos y pues de las cosas que hemos aprendido, las vamos aplicando conforme va creciendo nuestro hijo. El punto es que a veces pensamos que A más B da igual a C, ¿no? Si le digo algo, obedece, hace caso, no hay problema, lo felicito y seguimos adelante. Si va a la escuela, le digo que estudie, ¿no? Que saque buenas notas, el hijo estudia, saca buenas notas y todos contentos. Sabemos que la realidad no es así, ¿verdad? No es que nosotros, por decir lo que queremos, el hijo ya lo va a cumplir y lo va a hacer y todo va a funcionar bien. Intervienen muchísimos factores para que se vayan dando ciertas cosas o no se vayan dando. Y en esa dinámica familiar, en ese crecimiento del hijo, son muchas cosas a tomar en cuenta. Si así se lo digo y lo hace, sabemos que eso no es así. Y curiosamente, cuando de pronto me pongo a buscar alguna fotografía para alguna presentación que voy a hacer a padres de familia, cuando encontramos fotografías de papás con hijos pequeños, todas ellas son pues muy cariñosos los papás con los hijos, ¿verdad? Vemos alegría, vemos armonía, vemos sonrisa. Pero si buscamos fotografías de hijos más grandes, si nos ponemos a buscar adolescentes con padres, es impresionante que la mayoría son de el padre regañando al hijo o dándole un sermón, el hijo haciendo cara de que nadie lo entiende, volteándose para el otro lado. Es verdaderamente impresionante. ¿Por qué vemos esto? Porque sucede, ¿verdad? Sucede en varias familias y son patrones que se dan, pero no tiene por qué ser así. Eso es lo más importante que sepamos. No, aunque veamos miles de fotografías así, se ve una y otra vez esto, no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para que no se dé esto constantemente? Fíjense, curiosamente, hubo un estudio que se hizo en la Universidad de Washington y de Illinois con 119 familias, en las que se fue siguiendo la pauta y se les fue siguiendo la pista desde los niños que tenían 4 años hasta la adolescencia. Y lo que se iba viendo es cómo reaccionan los papás y los hijos ante situaciones emocionalmente fuertes, donde hay emociones, donde alguien se enoja o a alguien le pasa algo o alguien está triste. ¿Qué es lo que sucede con los papás y con los hijos y cómo interactúan? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué es lo que sucede entre ellos? ¿Cómo manejan la situación? Y los fueron siguiendo a lo largo de los años. Lo que fue impresionante es que se dieron cuenta de la diferencia en el desarrollo de los hijos entre los padres que conectaban emocionalmente con los hijos, que entendían las emociones, que se acercaban cuando el hijo estaba enojado, triste o molesto
y hablaban y había diálogo, a diferencia de otras familias que no abordaban los temas, que las emociones nada más escalaban, que había gritos, pero no había nunca un diálogo, una unión o una resolución. Y lo que encontraron fue que los hijos de padres que conectaban emocionalmente con sus hijos empezaron a desarrollar ciertas características como las siguientes. Los hijos eran más capaces de regular sus propias emociones cuando se les presentaban. Eran mejores para calmarse cuando estaban enojados, preocupados. Tenían mejor salud física. Curiosamente también se dio esto. ¿Por qué? Porque decíamos lo emocional está muy conectado a lo físico y cuando emocionalmente no estamos estables nos afecta nuestra salud. Entonces eran hijos con una salud más estable, menos enfermedades infecciosas, mejor desempeño académico porque podían concentrarse mejor en poner atención en las clases, tenían mejores amigos, experimentaban menos sentimientos negativos y más positivos. Y algo muy importante es que vieron que tenían menos problemas de comportamiento y eran menos propensos a realizar actos de violencia y por supuesto que requerían menos disciplina. ¿Por qué? Porque estos papás estaban acostumbrados a abordar las emociones de sus hijos en cuanto estaban presentes, en cuanto iniciaban. No se daba un escalamiento de emociones. Entonces, lógicamente, se requería mucho menos disciplina. Muchos padres comienzan a aplicar esta disciplina cuando ven que se les está desbordando la situación y se les está saliendo de las manos. Entonces, algo muy importante que necesitamos saber, o sea, ¿cómo lograr esto? ¿Verdad? ¿Cómo lograr esto que estas familias pudieron tener, a diferencia de otras, que no se veía que había ese desarrollo armónico en la familia y en los hijos? Entonces, una cosa muy importante es, ya lo decíamos la vez pasada, enfocarnos no solamente en la conducta del hijo, en lo que el hijo hace, sino sobre todo en qué está pasando en el interior. ¿Qué está sintiendo mi hijo en un momento dado o en otro, ¿no? En diferentes situaciones. No adelantarnos a solucionar las cosas, simplemente detenernos, observar, tener un diálogo. Una cosa muy importante, como padres nos gusta, así como les enseñamos que tengan buenos modales, que les enseñamos ciertas reglas, ¿no? De urbanidad o de convivencia, nosotros queremos que nuestros hijos sepan regular sus emociones, que no se les desborden y que no sean personas que en cualquier momento pueden explotar y decir cualquier cosa, porque eso sabemos que les va a ocasionar problemas a la corta o a la larga en sus amistades, en la escuela, con los maestros o a la larga en el trabajo o en diferentes situaciones. Algo muy importante es aprender a regular. ¿Cómo les podemos ayudar a nuestros hijos a esto? Es muy, muy importante saber que la regulación de emociones no sucede suprimiendo las emociones. Si nosotros le decimos al hijo, ok, ya, suficiente, deja de llorar, esa es una supresión de emoción en la que no hay regulación, hay supresión. ¿Cómo se aprenden a regular las emociones? Cuando se da cabida a las emociones. Fíjense, las emociones se regulan comprendiéndolas, no suprimiéndolas. Esa es la diferencia. ¿Y cómo se logra comprender una emoción? Pues lo primero es ver que existe una emoción, poder estar ahí para la otra persona y entonces sí lograr entender qué está pasando. Cuando una emoción es comprendida por otro, entonces es más fácil regularla. Curiosamente, nos hemos creído en la sociedad se nos ha transmitido que tenemos que ser seres independientes, autónomos y hacerlo todo por nosotros mismos. Somos seres sociables por naturaleza. Y en cuanto a lo emocional, sí es importante la ayuda de otro para poder empezar a regular. Después ya uno aprende ese patrón, pero como los niños necesitan que los adultos, que los padres, que las personas estén cerca, les ayuden a comprender qué es lo que está pasando dentro de ellos. Y cuando hay una regulación, cuando hay una comprensión, entonces es más fácil que esa emoción, como decíamos,
no escale, sino que baje. Entonces, ¿qué es importante? Pues a los padres nos preocupa mucho cómo los hijos reaccionan, ¿no? Ok, entiendo que se sienta enojado o que sienta esto, pero esa reacción no la soporto, ¿no? O no la aguanto o no la permito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Enseñarles a los hijos a hablar de lo que sienten. Porque muchas veces reaccionan y actúan lo que no saben cómo explicar. Si no hemos tenido un lenguaje de emociones, los hijos no saben cómo hablar de ese tema del que no se ha hablado nunca. Entonces mejor azotan una puerta cuando están enojados, avientan algo o X o Y, cosa que es cuando los padres dicen, a ver, alto aquí. Pero si empezamos a ver una emoción, a ver que a nuestro hijo le pasa algo y empezamos a decir, a ver, ¿qué pasa? Tú me puedes hablar de lo que te pasa. No es lo mismo hablar del enojo que mostrarse enojado. Entonces, háblame de cómo te sientes. Entonces, ayudarles a expresarse, eso es una cosa clave, ¿no? Dime con palabras lo que te pasa. Y podemos ayudarles con preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? Decirles lo que vemos. O una pregunta clave es, ¿qué necesitas? ¿Qué estás necesitando? ¿No? En este momento, porque la emoción surge por alguna necesidad que el hijo está teniendo. El acercarnos, el hacer ese contacto visual, el dedicar tiempo y atención a los hijos. A veces vamos por la casa dando órdenes o diciendo cosas, no, dedicar ese tiempo que necesitan los hijos en algún momento, ¿no? En muchos momentos, pero yo me acuerdo en una ocasión una persona que me decía que ya tenían muchísima prisa, tenía varios hijos chiquitos a los que iba a llevar al kinder. Y de pronto surge una situación con su hija, algo que no le gustó, se pone a llorar, el drama, pero tenían mucha prisa para llegar a la escuela. Entonces la mamá tenía que decidir si seguir con el ritmo y el trajín de la prisa y ya como sea llevarlos a la escuela, pero en ese momento decidió y dijo, vale más la pena detenerme y dedicar 4 o 5 minutos a abordar la situación con mi hija y que se vaya contenta a la escuela, a seguir con esta situación donde me voy a quedar mal yo, se va a quedar mal ella, me voy a enojar más. Entonces, 5 minutos no pasa nada. Y después, claro, dijo, valió muchísimo la pena. No es que uno quiera ser un puntual, ¿no? Pero hay situaciones que ameritan ese tiempo y que ameritan la importancia, ¿no? Y es ese darle importancia al hijo de que algo está pasando y el papá está ahí en algo que el hijo está necesitando. Entonces, estas pautas son importantes y de aquí me gustaría como darles ciertos, ¿qué les puedo yo decir? Como ciertos tips que nos pueden ayudar a manejar las situaciones que se nos vayan presentando de una manera como más, pues más fácil, podría decir yo, ¿no? Porque hay veces que nada más abordamos las situaciones como vienen y de pronto, pues no sabemos qué hacer con tantas emociones nuestras y de los demás. Entonces, cuando se trata de conectar emocionalmente, lo primero es ser más observadores que solucionadores de problemas. O sea, si llega el hijo con alguna situación, con alguna tristeza, enojo, molestia, lo que sea, primero necesitamos observar qué está pasando. O sea, ¿qué quiere decir esto de observar? Aprender a leer las emociones de nuestros hijos. ¿En qué? En sus gestos, en su mirada, en su postura corporal. Porque a veces los hijos, cuando ya crecen, a veces se acostumbran a no hablar o a no decir, pero también podemos notar cómo están de acuerdo a cómo los vemos estar. Su lenguaje no verbal dice mucho, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de abordar la situación y decir, a ver, veo esto en ti, ¿qué pasa? Dime, yo estoy aquí, ¿no? Entonces, primero que nada, en vez de llegar y decir, es que yo necesito solucionar la situación, ya que deje de estar así, porque ¿qué causan las emociones de los hijos en los padres? Esa es una pregunta que los padres necesitamos hacernos, porque a veces hay padres que me han dicho, no, es que si mi hijo está triste o está molesto, pienso que a lo mejor
yo no la he hecho bien como padre o como madre, yo necesito hijos felices para darme cuenta que yo la he hecho bien, ¿no? Entonces, a ver, alto, que el hijo esté triste o enojado o molesto es una situación del hijo, no tiene nada que ver con el papel del padre, ¿no? Y a veces confundimos ahí. Entonces, más bien, saber que es algo que está pasando con el hijo y que no tenemos que tener todas las respuestas, pero es más bien estar ahí para ver qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero es el observar, ¿no? Y ya que observamos y notamos alguna emoción, reconocer esa emoción como una oportunidad nuestra, una oportunidad, decíamos, para conectar con ellos, para acercarnos, para estar abiertos al diálogo. En un tercer momento, poder ayudarles a ponerle nombre a esa emoción. Fíjense, hay una frase que dice, lo que se puede nombrar, se puede domar, ¿no? Si nosotros podemos decir lo que nos pasa, lo que nos sucede, es más fácil manejarlo. Porque a veces las emociones son tantas que no sabemos ni qué está pasando, ni qué estoy sintiendo, ni por qué vino, y nada más reacciono. Es un poquito de introspección, ¿no? Y ayudarles a los hijos también a hacer esa introspección. ¿Qué pasa? Y de pronto dicen, no, pues no sé por qué estoy enojado. Bueno, pues detenernos un poquito a pensar, de algún lado vino, en qué momento se disparó esa emoción, ¿no? Entonces, ahí es ayudarles a ponerle nombre y lo más importante es, fíjense, decíamos observar la emoción, ayudarle a ponerle nombre, o verla como una oportunidad nuestra para conectar, pero una parte muy importante es cuando ya está el hijo en la parte de reconocer esa emoción, después, ¿qué hacemos nosotros, verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando el hijo ya se expresa, cuando hay ese diálogo? Y esa parte es muy importante, ¿no? Ahí es donde o podemos lograr esa conexión o podemos hacer que el hijo se cierre más, dependiendo de qué hagamos después. Porque si nos dice, no, es que me pasa esto, es que me pasó esto en la escuela, y si le dicen, ay, no es para tanto, ¿no? Podríamos sacar un comentario así. Por eso, o sea, por eso tanto tango, ¿no? O esas cosas que les dicen al hijo, ah, entonces no están bien mis emociones, no estoy bien lo que yo siento, entonces qué vergüenza hablar de lo que yo siento. Recordemos que cada persona siente como siente, ¿no? Y no estamos para decirles a los hijos lo que deben de sentir, porque eso no les va a hacer cambiar el sentimiento, porque simplemente lo sienten porque lo sienten, así como nosotros percibimos algo y sentimos lo que sentimos. Entonces, más bien es comunicar empatía hacia lo que los hijos sienten. ¿Qué hace la empatía? Hace al hijo sentir menos solo con sus propios sentimientos. Eso es lo que hace. No es decir, estoy de acuerdo con la situación, no. Simplemente todos hemos sentido alguna vez esa emoción que nuestro hijo está mostrando. No quiere decir que reaccionemos igual ante las mismas situaciones, pero la emoción la hemos sentido. Entonces podemos darnos cuenta que cómo se siente sentirse así, ¿no? Podemos decir, ok. Y cuando el hijo se siente que es comprendido, como decíamos, esa emoción no escala. En los hijos adolescentes, lo que más les hace explotar es cuando se sienten poco comprendidos. Y lo oímos una y otra vez, ¿no? Sí, es que no me entiendes, es que te estoy explicando, pero no me estás entendiendo. Entonces, ¿para qué te cuento, no? La empatía, ¿qué es lo que hace? Hace sentir a los hijos comprendidos, hace sentir a los hijos que son valiosos porque alguien está ahí para ellos, ¿no? Y en un último momento, fíjense, en un último momento, es entonces sí, ya que abordamos la situación de este modo, entonces vamos a ver, ¿hay algo que solucionar? ¿Hay algo que me gustaría decirle a mi hijo acerca de su reacción, de que no me gustó, o de que podría haber tal o cual cosa, algún consejo, alguna sugerencia o alguna resolución de problema? Pero ese es en un quinto momento, no en un primer momento, ¿no? Y a veces nos saltamos de ver la emoción a darle solución, ¿no? Sin llenar todo ese espacio, como les decía, verlo como una oportunidad, un diálogo, un ponerle nombre, un ayudarles a detectar qué es lo que les sucede, mostrar empatía y comprensión
y en un último momento la resolución de problemas. La resolución de problemas, fíjense, el 90% de la solución del problema tiene que ver con la empatía y la comprensión. Porque cuando el hijo ya no está desbordado por la emoción, porque ya fue comprendida por otro y por él, entonces ya la mente se abre a buscar soluciones. Entonces muchas veces el hijo es el que encuentra la solución sin que el padre le tenga que decir qué tiene que hacer, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque además cuando el hijo es parte de la solución, cuando ayudamos a que él participe, si hay algo que solucionar, algo que abordar, algún tema que decidir, entonces es mucho más fácil que el hijo lo ponga en práctica cuando él es parte de la decisión y de la solución, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos aplicar en casos muy concretos, ¿no? Depende de la edad de nuestro hijo. Puede ser desde hijos chiquitos que se están peleando con un juguete y que están enojados porque uno no le presta otro, ¿no? Hasta un hijo más grande que está muy molesto por algo que le pasó en la escuela, porque no le fue mal en un examen, porque sucedió algo con algún maestro. Un hijo más grande que, ¿qué le sucedió? Que llega muy enojado porque lo multó un policía. ¿Y qué vamos a hacer con esa situación que también implica muchas veces para los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar situaciones? Y siendo chicos, medianos o grandes, podemos tomar estas pautas para ayudar a nuestros hijos a estar con ellos en lo que está pasando y ayudarlos en la solución de problemas, ¿no? Entonces, esto es algo que yo les quería compartir, pero me imagino que ustedes también tienen algunas preguntas que nos pueden servir para, para ahondar en este tema y para ponerlo de manera más específica, ¿no? Porque los que estamos aquí, varios de los que estamos aquí tenemos hijos o sobrinos, ¿no? Y bueno, si quieren, tienen alguna duda, pregunta o comentario, súper abierta Sí, para que lo hagan. sí. ¿Quién dijo yo? Gracias, muchas gracias, Lorena. Qué buena su explicación. Yo trabajo con muchas familias, y yo quería poder darles indicaciones, tips que voy a utilizar de lo que tú explicaste. Pero hay ciertas situaciones que son muy, muy graves, muy difíciles, en donde los papás están en tan alta situación de pelea que no pueden pensar así con calma. Y afecta a los niños ver estas peleas. Entonces estoy pensando que debo de sugerir terapia de familia, algo así, que la familia participe en eso, si fuera posible encontrar esta. Por supuesto que sí, muchas veces se necesita como esa ayuda externa, ¿verdad? Como usted dice, porque a lo mejor la dinámica ahí ya está muy ciclada y necesitan alguien de fuera que les ayude, porque lógicamente esto afecta tanto al matrimonio como a los hijos. Entonces sí es muy importante y a veces simplemente un cambio de visión, ver qué es lo que realmente está pasando, en dónde se están ciclando que no pueden avanzar y nada más es pleito y pleito. Por supuesto que sí, es muy importante solucionar eso porque como usted dice, luego no se puede ni siquiera ya no se llega a lo que está pasando con los hijos, es tanto lo que está pasando en el matrimonio, que de hecho es un tema que vamos a abordar la semana que entra, ¿verdad? Cómo conectar emocionalmente en el matrimonio, que es muy importante para la salud de toda la familia, efectivamente. Sí. Así es. Muy bien. Guillermo. Bueno, yo quería, no sé si, ya ves que de repente yo soy muy poco serio en mis aportaciones, lo siento, pero hay de esos chistes de que ¿cuántos tontos necesitas para cambiar un foco? Y te dicen 99, le dan vuelta a la mesa y uno al foco y así. Hay muchos de cómo cambiar focos. Pero el que me interesaría sacar ahora es la pregunta, ¿y cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Y la respuesta es uno.
pero el foco tiene que querer cambiar. Claro, claro, Y absolutamente. eso a veces parece que con el adolescente no es un foco que quiere cambiar. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo ayudarlo? A veces el que no quiere cambiar es el adulto, también eso es verdad. Y por otro lado, parece que hay una cuestión aquí de género en el sentido de que las mujeres tienen un sexto sentido, no sabemos si les faltan los otros 5, pero tienen un sexto sentido que los varones no tenemos. Y ven entrar al hijo y la mamá sabe, este tronó. No sabe si tronó matemáticas o tronó con la novia, pero sabe, algo le pasa. Y los varones no tenemos esa sensibilidad. Ujú. Fíjate que eso que decías al principio, Guillermo, de si el hijo no quiere cambiar, y ahí me gustaría detenerme un poquito en, a veces los padres son los que tienen la intención de que el hijo cambie en algo, ¿no? Y ahí es, ¿qué es lo que realmente es importante, ¿no? O sea, nosotros, como decía la otra vez, somos guías de nuestros hijos, ¿no? Nosotros vamos a acompañarlos en su proceso, pero no o sea, no es que el hijo tenga que hacerse al modo del padre, sino que el hijo necesita ir creciendo en lo que él es, ¿no? Entonces, lo dijiste muy bien, el foco necesita querer cambiar. ¿En qué quiere cambiar el hijo para que el padre le ayude en eso? ¿No? No en que el padre quiere cambiar al hijo. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que el hijo ve? Y también en esos diálogos constructivos también que podemos tener los padres con los hijos, pero es de acuerdo a lo que el hijo es, de acuerdo a lo que el hijo va viendo, nosotros lo vamos guiando. Y no es traerlo a otro lugar, sino encontrarlo donde está para ir ayudándolo a crecer. No sé si eso se entienda bien o no, pero me parece que hay una diferencia entre cambiar a otro, porque no podemos cambiar a otro, No podemos. sino uno mismo es el que busque ese cambio cuando ve la necesidad de hacerlo, ¿no? Absolutamente. Sí, 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 sí. Y bueno, la otra creo que la habíamos abordado un poquito la otra vez, ¿no? Que decías, es que a lo mejor ese sexto sentido, pero son sentidos que igual y podemos irnos educando en el observar, ¿no? Y el ser un poquito, claro, igual y ciertas características de cada uno que tenemos, y es cierto, ¿no? Algunos pueden ser más receptivos de esto o del otro, pero ya es de acuerdo a cada papá o cada mamá que sí podemos ser como un poquito más observadores de la emoción de nuestros hijos y ver cómo lo podemos abordar, ¿no? No tenemos que ser adivinos, ¿no? No tenemos una bolita mágica para adivinar todo lo que les pasa. Pero cuando vamos desarrollando esa confianza, yo creo que esa es la base, que haya confianza entre padres e hijos, porque eso es lo único que va a hacer que el hijo se pueda abrir para que nosotros podamos estar ahí con él y ayudarlo. Y una de las cosas muy importantes para que haya esa confianza es que de parte de nosotros como padres no haya juicio negativo, crítica, ¿no? Si evitamos la crítica, si evitamos palabras que el hijo pueda sentir como desprecio, como que a lo mejor los padres no lo hacen con ninguna mala intención, pero es como, ay, ¿cómo es posible que hiciste eso si lo podías hacer de hecho de modo diferente, ¿no? Y un poco de expresiones así que lo hacen sentir un poco tonto, ¿no? No ayudan, ¿no? No ayudan. En cambio es apoyarnos en lo que sí hay para que el hijo sepa que de ahí se puede construir mucho y no tanto insistirles en los errores o en lo que no hay, que por supuesto, o sea, todos cometemos errores como seres humanos, pero más bien es apoyarnos en lo que sí tiene el hijo para que el de ahí se pueda ir para arriba, ¿no? Sí. Muy bien. Lorena, yo solo un comentario que me encanta que abordemos estos temas. Sí. Como dices tú, bueno, los que tenemos hijos hemos pasado por diferentes etapas. Yo creo que es importante saber que no hay como reglas para todos los niños. Como dijiste, cada uno es único, pero sí saber que hay etapas. Totalmente. Hay etapas cuando son pequeños, digamos que hasta los 6 años, que están descubriendo el mundo, que se sienten ellos que les
que apoyar a descubrir lo que pueden hacer, pero le estamos ayudando a que los hagan por ellos mismos. No le estamos resolviendo el problema, pero es su etapa como de descubrimiento, ¿verdad? Los niños, yo creo que más o menos hasta esa edad, como desde que nacen hasta los 6, no tienen ningún prejuicio. Realmente eso se va formando como de los 6 en adelante. Ya van entendiendo más lo que es bueno, lo que es malo. Ya en adelante van teniendo una conciencia más moral. Y después, como después de los 12, es diferente. Tienen como otra necesidad. Los chicos como de 12 en adelante he visto que tienen esa necesidad de ser, como dices tú, aceptados, pero están buscando encontrar su propia vocación. Así es. Adelante que entran a la secundaria, de la preparatoria, están viendo cuál va a ser su camino en la vida y entonces están buscando, ¿seré bueno para esto? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y se lo preguntan de una manera más, tal vez no consciente, pero están buscando eso. Entonces, sí hay que entender que es un niño pequeño hasta los 6, o es de 6 a 12, o es mayor de 12, o es un chico que ya acabó la universidad y ahora tiene otros intereses. Entonces, yo creo que hay como etapas en la vida de los hijos que hay que entender, porque yo he visto a muchas mamás que tratan a un niño de 3 o 4 como si fuera un adulto, queriendo que sea como una persona mayor. O al revés, tienen hijos que están en la universidad y los tratan como bebés. ¿Qué te voy a hacer? Entonces, sí, los papás tenemos que entender que los niños van desarrollándose y van madurando, que es una cosa como muy importante situarnos en qué edad exactamente está nuestro hijo. Cuando hablabas de observarlos, estoy totalmente de acuerdo. De verdad que tenemos que tener tiempo. Yo sé que los papás tal vez pasan mucho tiempo fuera de casa trabajando y solo los ven unas horas en la noche. Bueno, antes de la pandemia, después ahora los vemos más. Pero sí tenemos que ir conociendo a nuestros hijos. Son muy diferentes. Yo creo que no solo la edad, sino si es hombre o mujer. Incluye mucho a mi esposo. No sé, si sea mujer y sabe que, no sé, que está, no sé, cerca de tener su periodo o algo, ya sabe que hay que tener mucho cuidado porque las emociones están a flor de piel en las mujeres y si está cerca su periodo, si algo va a pasar. Entonces, los papás van conociendo a las hijas, van conociendo a los hijos. Pero a lo que voy a un punto que yo estaba marcando aquí de la comprensión y eso, un método que ha servido mucho y un tip que puedo dar es mucho hacerles preguntas en el momento adecuado. A veces cuando la emoción está a flor de piel, a lo mejor no tenemos que hacer luego la pregunta. Tal vez tenemos que esperarnos a que se calme. A lo mejor cerró la puerta y se encerró. Y ahí estamos tocando para que abra y nos explique qué le pasa. A lo mejor necesita tiempo para calmarse. Digo, depende de la edad. Yo estoy hablando ahora tal vez de un teenager, ¿no? Cuando está más tranquilo y sale, ya poder hacer ese tipo de preguntas y decirle, pero todo en forma de pregunta y respuesta. Como Así. no juzgando, no diciendo, no me gustó que cerraste la puerta, o sino realmente en un sistema de, ahora que estás más tranquilo, ¿me puedes decir qué te pasó? Así es. Y así él no puede decirle, ¿y por qué crees que pasó eso? Después de que te dice por qué, yo muchas veces a los niños si tienen en la catequesis les digo, ¿y tú crees que está bien lo que hiciste? Y los dejo pensar, nunca les doy las respuestas. Solo les digo, ¿tú crees que está bien? No sé, tal vez una niña que estaba gritando o algo. ¿Tú crees que está bien eso? Y los dejas pensando. Digo, ¿tú crees que así se pueden arreglar las cosas? Se quedan pensando. Entonces, es una serie de preguntas y respuestas para que ellos mismos descubran qué está bien y qué está mal. No, como no imponerles. Ellos mismos se pueden dar de cuenta y le va a servir esto que hizo. O sea, como ir encontrando las preguntas adecuadas según la edad, pero que ellos mismos se los vayan respondiendo. Creo que es algo muy Sí. y tratarlos de nunca ni como, o sea, ¿cómo les explico? Nunca igual que a otro niño, solamente como esa persona es, en darle su momento y su lugar, tal como lo dijiste, y con mucho respeto. Sí. Guardarse tus comentarios para el final, tal como lo dijiste, está muy bien, pero sí algo que dijo Sister Janice,
y creo que lo mencionó también Guillermo, el esposo y la esposa deben estar de acuerdo. Es muy importante que antes de hablar con el niño, yo creo que te pongas de acuerdo y de hablarle con tu pareja y después ya van juntos o separados a hablar con él. Y estoy totalmente de acuerdo que si hay que usar terapias, pues sí, si es necesario Fíjate, en este hacerlo, pues sí. ejemplo que, sí, 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 totalmente de acuerdo, Marina, en este ejemplo que pusiste de la niña a la que uno le va haciendo preguntas, ¿no? Y podemos llegar a hacer preguntas acerca de la conducta, como decías, ¿estuvo bien gritar o no estuvo bien? ¿Estuvo bien reaccionar de esta manera o no? Y yo diría, hay que ir un poquito más allá. No quedarnos, ya, ok, hablamos de la conducta, pero ahora, pero dime, ¿qué pasa en ti? ¿Qué pasó? ¿Qué percibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué? Y entonces eso precisamente es a donde necesitamos llegar para que el hijo se conozca y para que nosotros también lo podamos conocer, ¿no? Porque podemos hablar de conductas y decir, ok, ¿estuvo bien o estuvo mal? No, pues no estuvo mal, ok. Y no quedarnos ahí, porque entonces no sabemos realmente qué pasó en realidad en el interior. ¿Por qué gritó? ¿Por qué reaccionó? ¿Qué sintió? ¿Qué le molestó? ¿Qué le disgustó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué? No sé, tantas cosas, ¿no? Y poder abordar eso y decir, ah, ya te entendí. Ya te entendí por qué reaccionaste así. Ok, venía de allá. Bueno, pues sí, tienes razón. Sentiste eso porque pasó eso, pero mira, cuando te pase eso, ven y me lo puedes decir. Y no tienes la necesidad de gritar o de golpear o de, pero me lo vienes y me lo dices. Entonces, cuando ven que hay esa comprensión, ¿no? Como una mamá me platicaba una vez, uno de sus hijos fueron a comer a un restaurante y un hijo estaba comiendo el platillo que pidió, ¿no? Y la mamá observaba que el hijo se lo estaba comiendo muy despacio y desganado, ¿no? Le dice, ¿no te gustó? No, sí, sí me gustó. O sea, su boca decía una cosa y su actitud decía otra. Entonces, sí, sí, sí me gustó. Y seguía y lento y despacio y volteaba. Entonces la mamá volteó y le dijo, a ver. Y porque el hijo decía, bueno, ya que me ves, ¿no? Le dice, no, lo único que me importa es que me digas tu verdad. No pasa nada. Porque el hijo dice, si digo que no me gusta, ¿para qué pediste ese platillo? Mira lo caro que costó, ¿cómo es posible que lo hayas? Quería evitarse un regaño, mejor digo que sí me gusta, pero no estamos sabiendo qué está pasando en nuestros hijos y nada más ellos quieren evitar cualquier problema o discusión. Entonces, a eso me refiero que haya confianza. Cuando la mamá le dijo, no pasa nada, dime. No, o sea, de verdad, no importa si no te gustó. Pero dime, yo solo quiero oír lo que pasa en ti, lo que te pareció este platillo. Y ya después de un rato se animó y le dijo, es que como que tiene mucha grasa. Ah, listo, qué bueno que me digas. Ya, no pasa nada. Pero si se dan cuenta, muchas veces los hijos no hablan de su verdad, de lo que sea, porque tienen miedo. Ya me viene el sermón, me viene el regaño, me viene el disgusto, ¿para qué? ¿Qué inconsciente? ¿Cómo se te ocurre? No nos van a hablar así. Si nosotros, claro, le queremos dar una enseñanza, le queremos decir que pues no es posible, que hay que ahorrar el dinero, pero no se trata solo de dar enseñanza. Sí, a lo mejor esa dejémosla hasta el último, pero primero comprender qué está pasando. Si no, nunca se nos van a abrir los hijos hacia nosotros. Y cuando llegue el momento de algo importante, pues no se lo voy a decir a mi mamá o a mi papá porque me va a echar el sermón. Mejor voy a ver a quién se lo digo y a ver qué consejo me puede dar y qué peligro, porque entonces, ¿a quién van a recurrir? ¿No? A eso me refiero con la confianza, ¿no? Marina, Lorena, yo quería preguntarte algo. Sí. Ninguno de nosotros nació siendo papá Así o mamá. Ninguno de nosotros tuvo experiencia. Y de aquí, pues ustedes tres me llevan años de experiencia. Guillermo se está burlando y está pensando una barbaridad. O sea, ¿no te dieron el manual de operaciones? No, pero yo, ahorita que han estado hablando todos, pues la verdad es que mucho del tema es reflexión de nuestra parte de modo preventivo.
Claro. Y creo que en la realidad de muchos es que pues también pues nos habremos equivocado o nos hemos equivocado. Entonces, ahora yo te quiero preguntar eso, ¿qué podemos hacer nosotros, papás, mamás, si la hemos regado? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque sé que en definitiva lo hacemos fruto del amor, entonces tratamos de actuar con gran pureza de intención y tal vez en ese momento pues pensamos involuntariamente que era lo mejor, pero ¿cómo podremos darnos cuenta? Y más importante, ¿cómo podemos rectificar para que si ya estamos en alguna de esas situaciones difíciles, pues que yo pueda decir, bueno, pues la regué, me equivoqué, ¿qué puedo hacer para recuperar tu confianza? ¿Qué tengo que hacer yo para corregirme? ¿Qué debo de cambiar? Y también cómo debo de actuar con este hijo, esta hija, para reaccionar. Digo, una de las cosas que ahorita preguntabas, ¿cómo me doy cuenta? En cada momento yo puedo hacer las cosas con muy buena intención, pero la pauta es observar cómo está reaccionando mi hijo con lo que yo le estoy diciendo, con lo que yo estoy haciendo. Esa es mi pauta. Si yo veo que todo está fluyendo y que el hijo entiende, el hijo reacciona bien, bien, las cosas están funcionando. O sea, llegué a donde tenía que llegar, el hijo está bien. Si vemos que estamos diciendo algo y de repente vemos una reacción no esperada, el hijo nos grita, se enoja, se voltea, ¿qué está pasando? No llegamos a donde queríamos llegar, no dijimos lo que a lo mejor pensamos que era lo correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es nuestra pauta. Ahí es donde nos damos cuenta si vamos por el camino correcto o no. Porque hay padres que dicen, con que yo diga lo que tengo que decir, me vale lo que pase allá. Bueno, cuidado, porque ahí es donde las relaciones empiezan a distanciar y distanciar y distanciar. Si pasó algo en el hijo, volvamos a la interacción y digamos, ay, mira, mi intención era esta, pero ¿qué pasó? Platícame. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Que no. Entonces ya el hijo, pues lo que sea, ¿no? Nos puede decir su parte o su versión, sea de la edad que sea, pero es importante estar abiertos a la retroalimentación, pero primero observar la reacción del hijo. Hay veces que las cosas fluyen, y si fluyen, pues está bien, pero algo lo atora, y cuando algo lo atora, ahí es donde podemos abordar. Y otra cosa que decías aquí, ¿cómo rectificar? Tenemos el gran recurso para rectificar, ¿verdad? Que es acercarnos. Y cuando sea necesario, volver a la interacción, volver a tomar el tema de lo que pasó, si es necesario pedir una disculpa, pedir perdón si nos exaltamos demasiado, si sabemos que la regamos, pedir perdón no nos quita autoridad, al contrario, le hace ver a los hijos, fíjense, les da dos cosas muy importantes suceden cuando nosotros sabemos llegar con los hijos y pedir una disculpa si sabemos que nos equivocamos. Le hace sentir al hijo que es lo suficientemente valioso y importante para que su papá, su mamá estén dedicando ese tiempo para decirle, esto pasó y discúlpame. Y por otro lado, le ayuda a saber que si el papá es capaz de reconocer un error y pedir una disculpa, él también va a ser capaz de hacerlo cuando le suceda a él. Le estamos dando un buen ejemplo. Entonces, es una herramienta valiosísima porque muchas veces, después de una regada terrible de un padre, pero que sabe pedir perdón y sabe rectificar, se puede volver a tener una conexión muy fuerte. Entonces, pero no dejemos las cosas a que, bueno, seguro se le olvidó. Si nosotros sabemos que hubo algo y que no estuvo bien, mejor abordemos la situación y no hagamos de cuenta que no pasó nada, porque se recupera mucho haciendo esa reconexión a través de esa disculpa, si es algo que nosotros sentimos que necesitamos hacer, ¿no? Sí, es un recurso muy valioso. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, ya estamos casi en el límite del tiempo.
Entonces, si alguien quiere aprovechar para hacer la última pregunta, sino para darle gracias a Lorena. Porque yo nada más me dejó pensando, Lorena, en lo importante que es el diálogo. Personas, pero con tu pareja y con tus hijos, pero un diálogo productivo y que siempre terminemos ese diálogo con algo muy positivo, nunca enojados. Alguien lo decía, jamás se termina el día sin que estés enojado con tu esposo, con tus hijos, y de verdad decirles cada día que los amamos, que los queremos, que lo oigan de nosotros, porque a veces, o sea, algún papá, pues es que yo trabajo todo el día, ellos saben que los quiero, pues para eso trabajo, pero que lo oigan de su papá, de su mamá, seguido, y es algo que ayuda mucho. El niño se tiene que sentir siempre amado, joven o adulto, no importa la edad, entonces es terminar siempre el día de una manera positiva y que se sientan siempre amados. O sea, podemos tener errores y pedir perdón, pero es mi única recomendación. Y muchas gracias, Lorena, me ha encantado. Espero de verdad que la próxima semana continuemos con este tema. Sí, 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 muchas gracias a ustedes, encantadísima, y nos vemos la próxima semana con el tema de cómo conectar emocionalmente en el matrimonio. Pues Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Marina, Guillermo, Sister Yanis, gracias por su apoyo y sus aportaciones. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.